Bienvenidos a Tech Connect Podcast. Aquí conversamos sobre tecnología, crecimiento personal, profesional y mucho más. Porque en este ecosistema, cada pequeña actualización cuenta. Bueno, estamos el día de hoy con dos invitados. Como saben, el podcast pasado hablamos un poquito de qué es lo que busca la gente en tecnología, en una empresa o en un ambiente laboral, qué es lo que los conecta, ¿no? Veníamos hablando un poquito más de las personas, cómo uno se estudia, cómo uno se prepara conforme el tiempo. Hablamos un poquito de certificaciones. Y este podcast de hoy, cerrando el año, va a ser el último del año, y queríamos darle como a los escuchas un poco de qué es lo que viene el otro año, ¿no? Que en tecnologías, en herramientas, certificaciones. Y tenemos dos invitados estrellas. Aquí tenemos a Pablo del Pino y tenemos a Juan Camilo, que realmente pues gracias por estar acá. Entonces, Pablo, cuéntanos, bienvenido al podcast de hoy. Cuéntanos un poquito, bueno, ya sabemos que te llamas Pablo, porque ya lo dije, pero cuenta quién es Pablo, la persona, no tanto el profesional, pero no es algo rápido, qué es lo que te define y alguna recomendación que quieras darle a las personas, ya sea una serie, un libro, una herramienta que pueda hacer ese cambio de vida, que también queremos aquí como impactar a las personas que escuchan algo que de tu aprendizaje y ver de dónde tú estás, cómo llegaste acá. Listo. Bueno, aparte pues de la parte profesional, a mí lo que más me define realmente es el arte. Y no tanto el arte pues como la pintura, algo así, sino como aplicar el arte a todo lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, a pesar de que el trabajo de nosotros de pronto puede verse como muy desasociado del arte, yo no lo veo así. O sea, para mí, por ejemplo, un pipeline de DevOps bien hecho o un recurso hecho con Infrastructure as Code, con un código bien limpio, pues a mí eso me parece artístico. Entonces, digamos que para mí, cuando no estoy pensando en trabajo, lo que me mueve es el arte, principalmente la música. Ya a nivel de recomendaciones, estoy muy entusiasmado con una nueva filosofía que empezó a salir este año que se llama el Second Brain. El Second Brain es básicamente utilizar todo el poder de la inteligencia artificial, de las aplicaciones de note-taking, para transferir todo el conocimiento, tenerlo ahí, y la próxima vez que uno requiera hacer una charla o algo, ya no hay necesidad de volver a buscar en Stack Overflow, sino que ya uno busca en su propio cerebro. Entonces la recomendación mía es un libro que se llama Building Your Second Brain, de Tiago Forte. Y Tiago Forte es el que está impulsando todo este movimiento del Second Brain, y yo ya estoy metido en eso. Perfecto, bueno, y creo que va muy conectado al tema que vamos a ver hoy, más o menos. Más o menos, tiene su conexión, sí. Su conexión, pero gracias, Pablo, por no sabía, voy a buscarlo yo. Claro que sí. Bueno, y Juan Camilo Díaz, en la parte de Big Data, cuéntanos un poquito también quién es la persona Juan Camilo. Bueno, la persona es un apasionado de la tecnología, que le gusta estar en constante actualización. Incluso una de las mayores cosas que me gusta es las certificaciones. Soy un apasionado por sacar certificaciones. Este año hice como 4 o 5 en menos de 4 meses. Estoy apuntando a otra lo más pronto posible. También de aprender bastante. Digamos que este año también tuve como el impulso de hacer 2 especializaciones en un año, compleja. Se sacrifica un poco la familia. Afortunadamente tuve el apoyo de ellos. Dormir. No tanto dormir, pero sí de pronto los fines de semana, porque eran virtuales, reunirte con personas que no ves directamente, claro. Pero la experiencia es buena, conoces otros aspectos, y ambas relacionadas pues con el mundo que me gusta de inteligencia artificial. Inclusive el grado fue ayer, lástima que fue en Bogotá, y otra que es de ciberseguridad, que dentro de lo que ha sido, digamos, la tendencia desde el año pasado, es un tema que pega mucho con la parte de datos y de todo lo que tiene que ver con manejo confidencial de la información. Perfecto, bueno, gracias por compartir. Yo creo que también viene mucho, ahorita que pues va muy unida esa parte personal a lo que haces, y yo creo que va mucho el oriente del por qué lo haces, y creo que cuando uno encuentra la pasión de lo que uno realmente le gusta, realmente el trabajo ya no es trabajo, es la pasión, divertido. Sí, exacto. Entonces hacia allá vamos. Bueno, hablemos ya ahorita que mencionaste divertido, ¿cómo ven esto? Este año cambió mucho la tecnología, cambió, de repente estábamos viendo algo y de repente vino esta
esta ola de inteligencia artificial en menos de un mes, ¡tum!, nos transformó y nos cambió el paradigma en todo. Sí, se sintió muy repentino. Se sintió. Entonces, ¿cómo lo ve? Dime. No, el cambio se sintió porque se esperaba a principios de este año que el metaverso por fin despegara y no, sigue un poco estancado, pues aparte por todavía impacta en costos físicos, en equipos, pero como dijeron, creo que a partir de mayo, junio, todo lo que la parte de GenAI comenzó a tener auge, Sí. sobre todo impulsado por OpenAI, y obviamente cuando hay un competidor, pues otros quieren comenzar a desbancarlo y a tener, digamos, un pedazo de la torta. De acuerdo. Sí. No, yo creo que es súper. Y bueno, ya vamos a ver que ahorita vamos cerrando 2023. ¿Qué ven este 2024? Porque realmente no lo esperábamos, pero bueno, pasó. Pero realmente, tomando en cuenta esto de la inteligencia artificial, de lo que viene con GenAI y todo, ¿hacia dónde vemos que vienen las tecnologías? Y las personas que nos están escuchando, de repente alguien que venía de Java, que hay mucho mito de que, ay no, Java va a desaparecer, .NET va a desaparecer, y ahora que viene o no, estudié Python, que Python es lo que viene. Entonces tratemos de orientar un poquito a la gente hacia dónde van esas tecnologías de moda, y son como esas las que van a estar en top para el 2024. Pues ahora que mencionas moda, el 2023 lo que vio fue como la inteligencia artificial llegando al mainstream, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el énfasis fue mucho en creación. Entonces, por ejemplo, Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, todos estos que son básicamente generar imágenes a partir de queries en texto, digamos que acercaron mucho el concepto de inteligencia artificial que se veía como tan técnico y lo acercó más al usuario común y corriente. Para el 2024 la tendencia ya va a bajar un poco, en el sentido en donde ya no va a ser ese boom tan explosivo que hubo este año, sino que ya se van a empezar a ver las aplicaciones de inteligencia artificial directamente a nivel de negocios. Y ahora que mencionabas, por ejemplo, lo de los lenguajes de programación, casi todos los lenguajes están experimentando un resurgimiento justamente por aplicaciones tipo Copilot, que ya facilitan mucho la limpieza del código, la generación de código adicional. Entonces, yo siento que el 2024 va a ser el año en donde definitivamente vamos a incorporar la inteligencia artificial en casi todas las tareas que estamos usando. Exacto, allí apoyando lo que dice Pablo, una palabra que nosotros dentro del mundo de data solemos utilizar para poder vender proyectos es democratizar, y lo que hizo GenAI es democratizar esa inteligencia artificial para todas las personas, las compañías. Aquí es donde se debe impactar las empresas que menos capacidad económica tienen, y cómo aprovechar todos esos nuevos lanzamientos. Entonces ya va a haber una disputa entre quién ofrece más, pero no quién ofrece más alrededor de una nube. Ya se están comenzando a adecuar estas GenAI y estos modelos a que se puedan ejecutar en espacios propios. Sí. ¿Por miedo a qué? A exposición de la data. Venimos desde un par de años cuando, debido a la pandemia y todo eso, hubo hackeos, hubo robo de información, y donde ya las empresas son más cautelosas de publicar en la nube. Entonces ya cuando te dice Microsoft, listo, yo quiero utilizar OpenAI, pero no quiero publicar en tu nube, ya fácilmente te dicen, yo te pongo un modelo en una máquina virtual donde tú quieras y tú utilízalo. Y así están haciendo. Entonces es quién va a tomar ese pedazo de la torta en exponer información privada y lograr que ese entrenamiento, esa información que se tiene, haga parte de su propio modelo, no compartirlo. Y a eso sumado a que vamos a comenzar a ver dos palabras el año entrante, no van a ser técnicas, pero sí van a estar muy atadas a la AI, es la ética dentro de la AI, cómo se utiliza, y lo que es la seguridad dentro de esa AI. Todo eso amarrado a que los datos siempre van a seguir siendo el valor propio de las compañías y no se debe exponer todo hacia afuera. Sí, y sumando un poquito a lo que estabas diciendo, desde el escándalo de Cambridge Analytica, en donde nos dimos cuenta que realmente por cada persona que utiliza redes sociales hay aproximadamente 70.000 data points de información. Va a haber un énfasis muy grande en el 2024 en tecnologías de seguridad de la información, y sobre todo en todo lo que tenga que ver con cifrado, con encriptación,
justamente por eso, o sea, ya la gente está mucho más cautelosa de lo que publica, de lo que sube, entonces hay muchas soluciones en este momento centradas en cifrado. Hay aplicaciones que realmente están generando mucha bulla, ya no tanto por la accesibilidad, sino por las prestaciones de seguridad que puede haber. Y la legislación va a cumplir un papel Exacto. importante ahí porque Exacto. las legislaciones son por continente, países, a veces por regiones. Sí. No es lo mismo Europa, Estados Unidos, a una legislación tan cerrada como es la de Medio Oriente, Exacto. donde los datos tienen que permanecer locales. No puede ser cualquier nube, eso es algo que Sí, tipo GDPR. es más complejo, Más complejo. más cerrado. Y ahorita que ustedes dicen, no, como para ubicar un poquito a las personas que nos escuchan, porque hablan mucho de, bueno, de la nube, de seguridad, de, ¿cómo se llama esto de esconder la información? Cifrado, enmascarar. Bueno, ¿qué son esas tecnologías? Digamos, si alguien ahorita, yo creo que la pregunta es, bueno, yo soy un Java, soy un .NET, soy un Python, sigo aprendiendo Java, agrego, ahorita viene mucho la parte de Full Stack Developer, viene la parte donde están buscando ingenieros o desarrolladores que sepan backend, frontend, DevOps y data science, o sea, buscan como esos modelos completos de todo. Entonces, hablemos un poquito más de tecnologías concretas, hacia dónde deben migrar esas personas y qué deben agregar en sus skill set para ser más competitivos ante la demanda. Bueno, a nivel de DevOps en general, Kubernetes sigue mandando la parada. O sea, la verdad es que ya Kubernetes pasó, a pesar de ser una tecnología que requiere una curva de aprendizaje bastante considerable, pues digamos que ya pasó a ser utilizada por microempresas. Entonces, por lo general, el pulso del mercado tecnológico es una tecnología que ya llega a microempresas o a small businesses, es porque ya pasó como al mainstream. Y tecnologías de cifrado y enmascaramiento han estado siempre. Lo que pasa es que ya pasó ese proceso en donde la accesibilidad de uno contar con los datos en todo momento ya no es novedad. O sea, ya uno lo ve como algo que es totalmente sencillo. Entonces eso ya nos lleva a concentrarnos en listo. Ya tenemos la parte de accesibilidad, de user friendliness. Ahora sigue lo otro. ¿Qué tanto de mi información quiero que esté presente ahí? Entonces, para el 2024 yo siento que va a haber un énfasis muy grande en seguridad. Y para las personas que están de pronto considerando nuevos lenguajes de programación o convertirse en full stack, una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que no tiene curva de aprendizaje. O sea, cualquier persona puede entrar y desde que el query sea claro, porque eso nos lleva mucho al famoso temor ahora que Juan hablaba de la ética en la inteligencia artificial. El temor generalizado es: la inteligencia artificial va a reemplazar mi trabajo, o sea, ya no se van a necesitar desarrolladores. La verdad es que por más avanzada que sea una inteligencia artificial, alguien tiene que dar el prompt. Entonces, algo que va a pasar mucho en el 2024 y el 2025 es un fenómeno que se llama el AI Whisperer, que es básicamente una persona que tenga la capacidad de hacer unos queries tan claros que el resultado sea exactamente lo que el cliente quiere. Y esos queries no los hace todo el mundo. O sea, es muy diferente uno decir quiero un logo en blanco y negro de una persona japonesa a decir quiero un logo en blanco y negro 4K de una persona japonesa, high color, densidad de tal cosa. Entonces, más que reemplazar, se va a empezar a generar un nuevo contexto profesional de personas especializadas en hacer queries. Es súper bien. Y en la parte, digamos, Pablo, bueno, ahí tú en la parte de DevOps y bueno, esto de los queries que mencionas, pero digamos, que la gente quiere, bueno, yo ya soy, ¿cómo me meto a este mundo de Big Data o MLOps o Data Science? Que también, dicho, todo programador debería migrar a hacer un Big Data, debería migrar a hacer Data Science o un DevOps. Ahora, como dicen, los DevOps son ya no tanto los DevOps, ahora tenemos que también meterle Data Science para hacer MLOps. ¿Cómo podemos como aclarar un poquito como esas vertientes o esos caminos a la gente? Bueno, lo que pasa es que sí, a veces es necesario definir una ruta, tanto para aprender o como para que te quieras dedicar o como para sumarla a tu path. Cuando aplicas digamos, a diferentes partes, si yo soy dev y quiero aprender de data, obviamente tengo que saber qué es lo que se requiere de data. En este momento es lo básico: pipelines de extracción de datos,
transformación, limpieza, governance, etc. De Data Science requiere lo mínimo, que es una parte matemática. Entonces, sí vas a requerir, sí o sí, en estas carreras, en esas partes tan especializadas, tener un conocimiento. Y Pablo lo acaba de decir, ahora ya lo importante es que la curva la digas y que, digamos, hagas un plan de trabajo hacia ello, que no se puede renunciar. ¿Por qué? Porque a veces puede ser frustrante tener una expectativa con algo y encontrarte con que es un poco más complejo de lo que esperabas. Y eso pasa mucho, y pasaba mucho cuando el término Data Science o Machine Learning comenzó a tomarse hace 5 o 6 años. Todos querían pasarse, pero cuando encontraban con la parte matemática, cuando trataban de entender qué era una neurona, cómo hacía el dropout, etc., entonces ahí había un bloqueo y se renunciaba, ¿no? Entonces sí se necesita cierta especialidad, pero ya está al alcance de todo. Inclusive con GenAI tú puedes decirle que te arme un plan de estudio y GenAI te lo arma. Quiero estudiar Data Science enfocado en esto y te puede armar un plan. Lo importante es entender que ese plan se debe cumplir y que debe haber un sobreesfuerzo de parte de lo que ya sabes. Cualquier desarrollador, por muy backend, frontend, DevOps quiera hacerlo, tiene que dedicarse a esa parte. Cualquier lenguaje te sirve. Digamos que desde mis inicios tuve un profesor que me dijo: maneje la lógica, que el lenguaje lo aprende. Eso no importa. Buena frase. El lenguaje se puede aprender en 24 horas, me dijo así. Y es verdad, con unas buenas bases lógicas puedes seguir. Lo mismo el Data Science, buenas bases matemáticas y domines toda esa parte. Por ejemplo, aquí me meto un poco en el campo de Pablo, la parte de MLOps, porque nos dicen, bueno, yo quiero ser MLOps y ocurre a Machine Learning, tienen que tener el concepto de que entran a aprender un mundo de lo que es el mundo de DevOps. ¿Qué es eso? El monitoreo, la parte de la creación de los pipelines, la parte de qué me ofrece la tecnología y cómo encadeno yo lo que me deja un Data Science, que es un modelo, para que yo lo pueda escalar hasta la producción, por decirlo así. Entonces eso es un arte, y eso requiere un estudio. Es verdad. Yo no puedo tener conocimiento técnico, o sea, no sé ningún lenguaje, pero si yo aprendo, digamos, esos pasos, esas configuraciones, yo lo puedo comenzar a hacer. Entonces ahí es una dedicación y simplemente el enfoque que le quieres dar a aprender esa parte. Porque está todo. Afortunadamente, a hoy contamos con el suficiente material para buscarlo en cualquier parte, no como antaño que nos tocaba transportarnos a bibliotecas, encontrar libros, tratar de buscar libros. Sí, me acuerdo de sacar el libro y si no estaba prestado. En Tocaba. mi caso, de referencia, no podía sacar. Exactamente. En mi caso, los mejores libros, estaba hablando del 97, 98, estaban en la FIT y pues ahí entrar a pedir ficho, buscarlo, sacar copias. Entonces ahora hay acceso a material donde, o sea, la educación con respecto a TI está mejor que nunca. Inclusive ahorita, yo viendo mucho ahorita, yo estaba llevando como un upgrade, no para mí, yo soy ingeniero en sistemas y sabía programar, ya obviamente pues yo aprendí la lógica y ellos me ponen. Eso no me pierde. Pero obviamente que por ahora, por el rol que tengo, no me puedo meter así, pero tengo que entenderlo, No hay tengo que entender qué es el backend, qué Claro. es el frontend, qué es data, y está viendo, y yo utilizo ChatGPT, le digo, explícame qué es Kubernetes, de una forma sencilla, entonces no, pero ahora más sencillo, para un niño de 5 años, y uno juega con eso y me explica y yo, ya quedó claro, entonces realmente no necesito mucho de... Imagínate eso a una persona que no tiene conocimientos de SQL, diciéndole, explícame cómo fue mi comportamiento de ventas entre los últimos 3 meses y hazme, no sé, trata de hacer un forecasting si yo trato de vender. Eso es más o menos. Correcto. Incluso sumando un poquito, yo ya probé a nivel personal la capacidad que tiene ChatGPT para hacer planes de estudio. Por ejemplo, yo iba a presentar la certificación de Kubernetes y hay mucha información, muchos cursos, pero la retentiva mía es más bien poca. Entonces, ChatGPT le dije, necesito que me hagas un plan de estudio de la manera más óptima posible y en el menor tiempo posible, contenido en texto acerca de Kubernetes, orientado a pasar CKA. Y me hizo un plan completo, seguí el plan y el resultado fue positivo. Obviamente pues después de 3 intentos, pero la tercera la vencida. Pero si te quedas con uno. Sí. Pero bueno, aquí un poquito. Entonces vamos porque la gente entonces, Pablo, en la parte de ¿qué recomendarías un DevOps en este momento 2023? Para el DevOps del 2024, ¿qué son las tecnologías mínimos o certificaciones mínimas que debería tener? Lo primero es, DevOps maneja cuatro pilares básicos. Está el Cloud Provider, independiente de si es AWS, GCP.
La parte de Infrastructure as Code, herramientas como CloudFormation, Pulumi, Terraform. Está la parte de CI/CD, todo lo que tiene que ver con pipelines. Y está la parte de containers y observabilidad, en donde ya hablamos de Datadog, Grafana, Prometheus, todo este tipo de cosas. Entonces, en el 2024 estos 4 pilares se van a mantener de todas maneras. Es muy probable que empecemos a ver forks de Terraform, porque como cambió el modelo un poco de HashiCorp, entonces ya hay, por ejemplo, alternativas como Tofu y otras cosas. Entonces Terraform va a seguir mandando mucho la parada en la parte de Infrastructure as Code. Kubernetes también, y Grafana está pegando muy duro, sobre todo en el espacio competitivo de Datadog por la cuestión de precios. Entonces lo que es Grafana, Kibana están pegando mucho a la hora de observabilidad, incluso al punto de uno poder tener dashboards personales, ¿sí? Grafana es libre. ¿Ah? Grafana es libre. Grafana es libre. Grafana es libre y maneja data sources de todo tipo, desde Influx, Prometheus, de todo. Entonces, por ejemplo, en mi laboratorio interno yo tengo un dashboard de Grafana que me monitorea el hipervisor donde tengo los containers, y tengo otro dashboard donde me monitorea el Raspberry, por ejemplo, y todo es con Grafana. Y las curvas de aprendizaje, como dice Juan, ya no es tan difícil. Entonces vamos a experimentar mucho lo que se llama el efecto embudo, que es toda la gente que se entusiasmó por Machine Learning, por inteligencia artificial, van a quedar los que realmente quieren continuar el proceso. ¿Sí? Exacto. Ok, súper. ¿Y en Big Data? ¿Qué nos espera? Bueno, Big Data es un tema que sí o sí, lo básico es conocer los famosos data pipelines. Y solo se basa en eso. Tengo unas fuentes, tengo que pasar esas fuentes a X lado, hacer unos procesos de limpieza, organización de datos y exponer esos datos a la famosa palabra que yo dije, democratizar los datos. ¿Qué es lo importante allí? Es cómo conocer las herramientas y qué es lo que y a dónde apunta el mercado. ¿Qué pasa? El mercado es muy variante respecto a lo que ofrecen los cloud providers. ¿Por qué los cloud providers? Porque obviamente son los que tienen mejor, digamos, infraestructura de ejecución. Sin embargo, se ha venido posicionando bastante herramientas zero code o low code. ¿Qué pasa? Que son un poco más costosas y hay compañías que las descartan por eso. Entonces vuelven de nuevo a los desarrollos Spark, que es el estándar básico, o a implementaciones propias. Lo que sí está cambiando es el almacenamiento. Ya no se expone todo en la nube, ya se expone solo lo necesario, o comienza a haber un término que al inicio Pablo lo trajo off the record, y es unas nubes híbridas respecto a tener mi información propia, ya sea on-premise o una nube más, no sé, segura alrededor de VPNs, con la nube pública, que es donde yo expongo los datos y donde yo dejo que la gente digamos, consuma los datos. Y otras cosas que se está viendo es monetizar esos datos, es cómo los datos le van a servir a otras compañías y cómo yo puedo aprovechar vender esos datos. Para eso, obviamente, está todo lo que es el pipeline, que con lenguajes Java, Python, Scala, que es el estándar, lo pueden seguir trabajando, con lo que es el soporte de las nubes GCP, Azure, AWS, inclusive las privadas como son IBM o como son Oracle, te piden lo mismo, todos tienen un estándar, el estándar de facto es Spark, Hadoop, ya tienen sus versiones, y ya lo que son conceptos más propios, que son el data governance, data security, data cleansing, toda esa parte comienza ya, digamos, a uno ser más especializado a la hora de exponer esos datos. Entonces tenemos una versión de lo que podríamos llamar data engineers, que van más al código, a utilizar los lenguajes, a especializarse en esos lenguajes de acuerdo a la herramienta, y los que ya tienen un nivel superior, que es ya cómo ponen esos datos, cómo los exponen, cómo los democratizan y cómo las compañías aprovechan esos datos. Y ahí no estoy hablando nada de machine